Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este recorrido por la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy seguimos recorriendo pasajes de Europa Oriental, una ciudad o una localidad llamada Vlodave. Así es, Vlodava en polaco, a la que los judíos llamaron y llaman Vlodave, y que pertenece al distrito polaco de Lublin. Se encuentra cerca de la frontera con Bielorrusia y Ucrania y sobre la ribera occidental del río Bug. Próximo a ella hay otro pequeño río llamado Vlodavka, quizá que le da el nombre a la ciudad, que es afluente del río Bug, que es un río más caudaloso. Las primeras menciones de esta localidad se remontan al año 1242, pero fue en el siglo XVI cuando recibió el estatus de ciudad. Los judíos llegaron en el año 1531 para comerciar en las ferias de todo el distrito de Lublin. Vlodave tenía una excelente situación porque allí se cruzaban varias rutas comerciales. Además, el Bug era un río navegable y eso es lo que propició su asentamiento permanente en la ciudad. En 1648, las hordas cosacas de Khmelnytsky la invadieron y asesinaron a casi todos sus habitantes. Pocos años después, en 1655, fueron los suecos quienes invadieron y saquearon Vlodave. La reconstrucción comenzó en 1684, al mismo tiempo que los judíos recibían un privilegio otorgado por Rafal Leszczyński, padre del rey Stanislav I, que los autorizó a construir una sinagoga, una escuela y a tener puestos de carne kosher en todo el territorio de la corte. En un documento que se añadió en 1688 a dicho privilegio, se establecían las relaciones con otros residentes y se describían tanto los derechos como las obligaciones de los miembros de la Keilah. En un censo realizado en 1693 se reportaron 197 casas en la localidad, de las cuales la mitad aproximadamente eran de propiedad judía. En ese momento la Keilah era una de las que más integrantes tenía entre el Bug y el Vístula. Pero una vez más la guerra la golpeó y aunque no directamente repercutió significativamente en ella. En este caso fue la llamada Guerra del Norte, en que se disputaba el dominio comercial del mar Báltico entre Suecia y sus vecinas Rusia, Dinamarca-Noruega, república conocida como de las dos naciones, además de Sajonia. Otro censo, este del siguiente siglo, el XVIII, arroja el dato de 307 viviendas en Vlodave, de las que 165 pertenecían a judíos, en su mayoría situadas muy convenientemente cerca de la plaza central de la localidad y en las calles aledañas. En cuanto al número de habitantes, los miembros de la comunidad representaban aproximadamente ya la mitad de la población, con casi 1.000 personas. En el mismo censo quedaron registrados varios médicos, 10 educadores y gente que se ganaba la vida ejerciendo diversos oficios, entre los judíos me refiero, sastres, peleteros, zapateros, carniceros, molineros, barberos, orfebres, entre otros. A inicios del siglo XIX, el desarrollo de Vlodave se vio prácticamente detenido por las particiones de Polonia, las guerras napoleónicas y otros sucesos políticos. Poco más tarde, incluso mientras se producían conflictos internos en Polonia, rebeliones, epidemias que afectaron a la población, a lo que se debe sumar leyes que limitaban la presencia de judíos en ciudades fronterizas, la Keilah continuó creciendo en número, tal como había hecho durante los 100 años anteriores. En 1819 había en Vlodave algo más de 1.900 judíos que representaban el 60% de la población total, y en 1827 ya sumaban más de 2.200. Los judíos pudieron seguir comerciando en la región, tanto en las ferias ya mencionadas como en las ciudades cercanas del Imperio ruso.
Cuando Vlodave pasó a estar bajo el gobierno de este imperio, lo que ocurrió entre 1832 y 1862, las autoridades zaristas dictaron una prohibición de asentamiento judío allí por la situación fronteriza. Igualmente, en 1857 se registraban unos 4.300 judíos en la ciudad, que entonces tenía 9.300 en total, de pobladores en total. La primera sinagoga se construyó a finales del siglo XVII y entre los años 1764 y 1774, algo más de medio siglo después, se erigió otra, en este caso de ladrillo. A finales del siglo XVIII, las ideas del movimiento jasídico arribaron a Vlodave con la llegada de un tzadik de la dinastía de Karlín, y durante el siglo XIX se multiplicaron los adeptos a esta corriente. En Vlodave proliferaron los rabinos y hasanim y la vida religiosa fue siempre muy intensa. A finales del XIX, judíos de Vlodave eran dueños de un molino de vapor para moler grano, una curtiembre y una fábrica de jabones. Por esa época nacieron las organizaciones sionistas locales y también el Bund. En materia educativa se creó una escuela judía para niñas llamada Beis Yaakov, además de las ya existentes como el Talmud Torá y los habituales Heiders. Vlodave tenía 3 sinagogas. Una de ellas era la llamada Gran Sinagoga, junto a ella estaba la pequeña sinagoga y una sinagoga jasídica, además de 4 casas de oración. En el mismo sitio donde estaban las sinagogas mencionadas, había un edificio que albergaba la propia sede de la directiva de la comunidad, un mikve o baño ritual y un cementerio. En 1907 los judíos de Vlodave eran 6.700 y poco antes de la Primera Guerra Mundial, en 1913, ya sumaban casi el doble, unas 12.500 personas, más del 82% de la población total. Cuando Polonia volvió a ser independiente tras esa contienda, Vlodave dejó de ser una ciudad cercana a la frontera por la nueva partición que hicieron los diferentes países que habían participado en la guerra y pasó a ser una localidad provinciana más, de manera que su población mermó hasta la mitad debido a sucesivas migraciones. Los emigrantes más numerosos fueron los judíos, que se dirigieron a América o a otras ciudades mayores o con más oportunidades en la propia Europa del Este. Así, de las 12.500 personas de 1913, en 1921 solamente quedaban 4.200 judíos, un 67% del total. No obstante, la comunidad continuó siendo muy activa. Por entonces quedaban únicamente 2 sinagogas en Vlodave, porque una había ardido durante la Gran Guerra. Además había 2 casas de oración, el mikve, el cementerio, las casas de oración jasídicas y la escuela de Talmud Torá antes mencionadas, a las que se añadieron una institución de beneficencia y también un hospital. En el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, 1939, pertenecían a la comunidad judía 5.600 personas, 60% de la población. Con la ocupación nazi comenzó la represión a todos, pero especialmente a los judíos. Sus comercios y pequeñas fábricas fueron clausurados, se les exigieron contribuciones obligatorias, parte de la comunidad fue desplazada para servir como mano de obra esclava, y tanto las sinagogas como otros edificios de la Keilah fueron cerrados y destruidos. El cementerio fue profanado, las lápidas se utilizaron para pavimentar las calles y construir terraplenes en el río Vlodavka. Luego lo demolieron completamente, al igual que los edificios de la sinagoga, que durante un tiempo se usó como depósito militar. En 1940 se estableció un campo de trabajos forzados y al inicio del siguiente año se creó un gueto donde fueron encerrados los nativos y judíos procedentes de otras ciudades del General Gouvernement y de Viena. El gueto estaba dividido en una zona abierta donde residían los niños y los ancianos y otra cerrada para las personas
en edad de trabajar. Alrededor de Vlodave hubo todo un entramado de campos de trabajos forzados creados por los nazis. La mayoría de los judíos locales fueron enviados al situado en la localidad de Adampol, otros al de Bialopole o al de Helm, pero había 25 campos de mano de obra esclava más. En marzo de 1942 comenzó la deportación de los judíos al siniestro campo de exterminio de Sobibor, que se había erigido en la cercanía de Vlodave, a donde comenzando en ese mismo mes hasta la primavera del año siguiente, el 43. El nombre de este campo procede de la aldea en que estuvo situado. Por allí pasaron judíos soviéticos capturados en el frente del este y gitanos. Se los transportaba en trenes de ganado en muy duras condiciones y luego eran intoxicados hasta la muerte con monóxido de carbono producido por motores de gasolina. Luego comenzaron los asesinatos en cámaras de gas en los que se vertía el pesticida conocido como Ciclón B, utilizado habitualmente en campos de exterminio a partir del año 1942, cuando se puso en marcha la solución final. En junio de 1942, los niños menores de 10 años fueron deportados y asesinados, al igual que los ancianos. De modo que cuando los judíos del gueto cerrado vieron que finalmente también los que podían trabajar se enviarían a la muerte, provocaron un incendio para huir a los bosques cercanos. Allí se crearon grupos de resistencia de judíos de Vlodave, mientras que otros se sumaron a partisanos soviéticos. Los resistentes montaron campamentos donde se refugiaron mujeres y niños huidos, pero los que no tenían armas y no combatían o no soportaban la dura vida en el bosque fueron seducidos por los nazis, que a través de mensajes emitidos por megafonía les prometieron no continuar con las deportaciones. Y entonces volvieron. Una mentira que acabó en 1943, cuando se liquidó el gueto existente y a donde se los volvió a alojar el día 1 de mayo. En cuanto al campo de trabajo forzados de Adampol, donde había muchos judíos de Vlodave, también se liquidó en agosto de 1943. Ambos grupos de prisioneros fueron enviados a las cámaras de gas del campo de exterminio de Sobibor. En el mes de octubre de dicho año, un suceso produjo la más profunda sorpresa y alarma entre los nazis. Fue una fuga masiva de prisioneros, sobre todo judíos y soviéticos. Eran varias docenas de personas que formaron un grupo de resistencia en el bosque de Parshev. Fue la unidad conocida con el nombre del partisano judío al mando, la unidad Yehiel Greenspan. Además de sorpresa, la fuga generó una furia enorme que alcanzó hasta el propio comandante de las SS, luego ministro del Interior, Heinrich Himmler. Este ordenó cerrar el campo de Sobibor. Las construcciones que contenía se destruyeron, la tierra fue arada y cultivada para borrar las huellas de la barbarie allí perpetrada por los nazis. Pero la memoria es terca y se niega a caer en el olvido. Hoy en día la zona donde estuvo el campo es prácticamente un santuario nacional en Polonia que suelen visitar muchos grupos de escolares. No hace demasiado tiempo, en 2014, fueron hallados restos de las cámaras de gas que se utilizaron en Sobibor, un trabajo realizado por un equipo de arqueólogos. La gran mayoría de personas allí asesinadas fueron judíos y su número se calcula en unos 200.000. Solamente 40 judíos de Vlodave sobrevivieron a la guerra para ver la liberación, aunque abandonaron la ciudad en los años siguientes. Hoy en día la población judía se ha recompuesto gracias a migraciones provenientes del sur del país. Además, la hermosa sinagoga de Vlodava de estilo barroco se ha convertido en el principal atractivo turístico de la ciudad. Vlodava acoge un festival de las 3 culturas. Y bien, como siempre hacemos, Jorge, vamos a mencionar a una persona, en este caso, relevante de Vlodave. Un nativo muy destacado de la ciudad fue Arnold Bogumil Ehrlich,
nacido en 1848. Fue un erudito en la Torá, el Talmud y los textos rabínicos. Su trabajo más conocido es el libro Mikra Kipshuto, la Biblia según su significado literal, en 3 volúmenes publicados entre 1899 y 1901. Allí intentó llegar a un público más amplio que los estudiosos y eruditos. Su tesis era que la Torá era un trabajo hecho por seres humanos y que por ello era posible encontrar errores de escritura, que no se trataba de una obra perfecta dictada por Dios a Moisés en el Sinaí. Ehrlich se casó a los 14 años y tuvo un hijo. 3 años después, a los 17, su pueblo se le quedó pequeño desde el punto de vista intelectual y decidió emigrar a Alemania. Conocía el idioma que había estudiado desde los 5 años. Su esposa y su hijo no lo acompañaron. Empezó a acudir a clase con niños de 10 años para aprender aritmética, geografía y otras asignaturas que se enseñan en la escuela primaria, pero a las que una persona como él, de familia religiosa y en una localidad como Vlodave, no había tenido acceso. Más tarde trabajó como bibliotecario en el Departamento de Semíticas de la Biblioteca Real de Berlín y también como profesor de lenguas. Sabía muchos idiomas, todos los semíticos, los de Europa Occidental, el sánscrito, el latín y el griego, y así hasta completar 39 lenguas. En 1874 emigró de Hamburgo a Nueva York y fue contratado como maestro en la Escuela Teológica Immanuel de Nueva York. También hablaba y escribía fluidamente inglés. Otro de sus temas de interés fue la relación entre las civilizaciones israelita y cananea con la cultura griega, basándose en semejanzas lingüísticas e idiomáticas. Apreciaba además la lengua árabe y su poesía clásica. Muchos profesores de departamentos de lengua y literatura semítica de diversas universidades solicitaron a Ehrlich que los instruyera en esas filologías. Pero su camino de erudito se vio entorpecido porque a temprana edad en Alemania, Ehrlich, cuando era bibliotecario, como hemos dicho, en la Real Biblioteca de Berlín, hizo una traducción del Nuevo Testamento al hebreo, a pedido de un profesor cristiano con el que colaboraba como amanuense en dicha institución. Eso condicionó mucho toda su vida intelectual, ya que el texto fue utilizado luego para hacer proselitismo entre los judíos. De manera que nunca pudo enseñar en un seminario importante en Estados Unidos. Esa no fue la única controversia que tuvo con el mundo judío ortodoxo y sus instituciones educativas superiores que le profesaban una intensa animadversación, como es posible suponer si su tesis era que la Torá había sido escrita por personas comunes y corrientes. Ehrlich tradujo también Tehilim, los Salmos, al alemán, y su traducción se considera una obra de gran altura poética. Falleció en Nueva Rochelle, en Estados Unidos, en el año 1919. Y hasta aquí es lo que podemos contar después de nuestra visita a Vlodave, Jorge. Pues seguiremos recorriendo la geografía del Yiddish dentro de 2 semanas con otra localidad. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.